Progress. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta breve reflexión que hoy quiero hacer sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. Tan importante desde el punto de vista anatomofisiológico para comprender sobre todo cómo funciona nuestro cerebro humano, cómo funciona el sistema nervioso central, que es básico para los estudios clínicos, pero también en la medicina, pero también para los análisis neuropsicológicos y sobre todo para el campo de la educación, que es el campo que en este caso me ocupa porque soy educador. No podemos hoy entender el ámbito educativo, la pedagogía, el currículo, la didáctica, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación sin comprender cómo funciona el cerebro humano. Y por eso hoy quiero reflexionar sobre el sistema nervioso central. Soy Alexander Ortiz Ocaña y quiero que me acompañen a estas reflexiones y no solamente eso, sino que me retroalimenten sobre estos aspectos una vez finalizada la reflexión, una vez que ustedes visualicen el pequeño video que he preparado para ustedes, pues me comentan qué les pareció, pueden hacer sus preguntas, aportes, reflexiones que contribuyan a enriquecer este tema tan importante para la vida humana en general y para la educación y la pedagogía eh, en particular. En primer lugar, quiero comentarles que el cerebro humano es la gran maravilla del mundo. Es el gran misterio del cerebro y la mente humana, pero es la gran maravilla del mundo. Aún misterioso, aún con muchos componentes, misterios sin descubrir. O misterios no, sino que la ciencia es insuficiente y no ha llegado a determinar todavía todo el potencial del cerebro humano y todas las características, particularidades específicas, concretas de lo que el cerebro humano puede contribuir al desarrollo del ser humano y de la sociedad. Quiero expresar que en el caso concreto del sistema nervioso central, tiene unas estructuras extraordinarias, muchísimas que no pudiera yo abarcarlas en un video de apenas 10 minutos, pero voy a referirme a las principales estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, para comprenderlo, tenemos que asumir que en primer lugar es una compleja configuración. Yo le llamo configuración desde la psicología de la Gestalt a el entrelazado complejo, al entretejido, a la trama, a la red significativa. Entonces el sistema nervioso central es una red relevante, significativa, intrincada, pero sobre todo vital, y de una importancia capital para la vida del organismo, para la vida humana. Y esta red intrincada controla y sobre todo coordina las funciones de todo el cuerpo humano. No hay funcionamiento del cuerpo humano sin funcionamiento y sin dinámica del sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central, en su núcleo principal, se encuentran estructuras fundamentales que desempeñan unos papeles, unos roles, unas funciones críticas, importantes, trascendentales, muy significativas, pertinentes y relevantes en el procesamiento de la información, o sea, en la ejecución de los procesos cognitivos e intelectuales que son esenciales para el aprendizaje humano, porque también permiten regular funciones corporales y permiten coordinar actividades motoras y actividades sensoriales que son imprescindibles para la vida humana y para el aprendizaje y la educación del ser humano. En estas estructuras del sistema nervioso central se destacan, por ejemplo, el encéfalo, la médula espinal, que a su vez albergan componentes esenciales como la corteza cerebral, los tálamos, el hipotálamo, el hipocampo, los ganglios basales y sobre todo la amígdala, entre otros. Por eso podemos hablar de que el sistema nervioso central es una red de redes, es una configuración de configuraciones, un entretejido, un entrelazado, una trama compleja. Entonces esta reflexión yo la quiero enfocar en explorar brevemente, pero en detalle, las principales particularidades, especificidades concretas, características, sobre todo funciones y la importancia de estas principales estructuras
del sistema nervioso central. ¿Con qué objetivo? Pues sencillamente con el propósito, con la intención de poder analizar, interpretar exegéticamente, poder comprender desde el punto de vista hermenéutico su papel crucial en el funcionamiento del organismo humano. Entonces, las principales estructuras del sistema nervioso central incluyen, como ya les mencionaba, el encéfalo y la médula espinal. Veamos cada uno de ellas de manera muy breve, muy tangencial. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, básicamente esas tres, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico forman parte del encéfalo, que a su vez incluye estructuras, este tronco encefálico incluye estructuras como el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Son palabras complejas, difíciles de comprender, de entender, pero que son necesarias para poder comprender lo que es el sistema nervioso central y su funcionamiento y sus estructuras. La médula espinal no es otra cosa que una extensión del sistema nervioso central que desciende desde el encéfalo a través de la columna vertebral. Estas estructuras desempeñan roles, papeles fundamentales en el procesamiento de información, en el control de funciones corporales y sobre todo en la coordinación de actividades motoras y actividades sensoriales. Entonces, yo me voy a referir en estas reflexiones muy breves específicamente a la corteza cerebral, a los tálamos y a las estructuras subcorticales. Me voy a referir a esas tres: corteza cerebral, tálamos y estructuras subcorticales, por la importancia que tienen para el movimiento humano, para la corporalidad humana y para la educación y la vida humana en general. La corteza cerebral es la capa exterior altamente plegada del cerebro, que está compuesta por tejido neuronal y desempeña un papel importantísimo, fundamental en funciones cognitivas superiores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, la inteligencia, la creatividad, la solución de problemas, la toma de decisiones. Por eso es tan importante estudiar la corteza cerebral. Las partes principales de, de la corteza cerebral incluyen los lóbulos, los distintos lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada lóbulo tiene funciones especializadas. Por ejemplo, el lóbulo frontal está asociado con la planificación, con el razonamiento, con el control motor. En cambio, el lóbulo parietal se relaciona con la percepción sensorial, con la integración de información. El lóbulo temporal está involucrado en la audición, está involucrado en la memoria, y el lóbulo occipital se encarga sobre todo del procesamiento visual. La corteza cerebral, ustedes se han dado cuenta que es crucial para la cognición, para el intelecto, es crucial para el aprendizaje, para la educación, es crucial para la conducta, para el comportamiento humano y para las funciones motoras y sensoriales que ya les mencionaba. La importancia de la corteza cerebral radica en su capacidad, sobre todo para integrar información de diversas fuentes y coordinar respuestas adaptativas del organismo vivo a estímulos del entorno. Además, su plasticidad neuronal permite el aprendizaje, la adaptación a nuevas experiencias a lo largo de la vida. Esa es la corteza cerebral, muy importante. Veamos los tálamos. Los tálamos son un par de estructuras en forma de huevo que están localizadas en el centro del encéfalo y actúan como estaciones de relevo para la mayoría de las señales sensoriales que llegan al cerebro y desempeñan un papel crucial en la regulación de la conciencia, el sueño, el lenguaje. Cada tálamo está dividido en varios núcleos con funciones concretas, específicas, especializadas. Por ejemplo, por ver un ejemplo, el núcleo ventral posterior recibe información sensorial y la transmite a la corteza cerebral para su procesamiento. En cambio, el núcleo reticular, por su parte, regula la actividad de otros núcleos talámicos, y su función es fundamental para el control de la atención, para el ciclo del sueño, de la vigilia. Esto es esencial para la atención clínica, médica, neuropsicológica, para la vida humana en general y para la educación y el aprendizaje en particular. La importancia que tienen los tálamos está dada en que su rol, su papel como puerta
como viaducto, como puerta de entrada para la información sensorial que llega del contexto externo al cerebro, pues es esencial. Sin los tálamos no pudiéramos recibir ninguna información externa en nuestro cerebro. Los tálamos actúan como un centro de integración, pudiéramos llamarle así, un centro de integración sensorial y contribuyen significativamente a regular el estado de alerta del cerebro. En resumen, los tálamos son cruciales para poder procesar, para poder dirigir la información sensorial hacia las áreas específicas del cerebro. Y esto los convierte en una parte fundamental del sistema nervioso central. Vamos a finalizar entonces con, como les dije, con las estructuras subcorticales. Ya vimos la corteza cerebral, vimos los tálamos, analizamos la corteza cerebral brevemente, analizamos los tálamos de manera breve y vamos a finalizar con las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales son aquellas que se encuentran precisamente debajo de la corteza cerebral y desempeñan roles fundamentales también en el procesamiento de la información, en la regulación del movimiento, en las respuestas emocionales, en la memoria. Algunas de las estructuras subcorticales más importantes incluyen el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, los ganglios basales y la amígdala. El tálamo, como, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, actúa como una estación de relevo para la mayoría de las señales sensoriales antes de que sean procesadas por la corteza cerebral. El hipotálamo, por su parte, regula funciones vitales como el hambre, la sed, la temperatura corporal y el control hormonal. Y el hipocampo juega un papel crucial en la formación y en la recuperación, sobre todo de recuerdos. Aquí tenemos una estructura importante que son los ganglios basales. Los ganglios basales están asociados con el control del movimiento del organismo vivo y sobre todo con la formación de hábitos, de habilidades que se desarrollan desde la escuela, desde edades tempranas hasta la educación superior. Y finalmente la amígdala, que es un órgano eh, parecido a una almendra que se encarga de controlar, regular todo el sistema emocional, todo el sistema límbico emocional del ser humano. La amígdala está pues implicada en las respuestas afectivas emocionales, en la memoria emocional. Es un órgano muy pequeño, parecido a una almendra. Estas estructuras subcorticales son esenciales, son importantes, son trascendentales para regular una amplia gama de funciones corporales, cognitivas, intelectuales. Su importancia radica en la contribución al procesamiento de información, al control del movimiento, a las respuestas emocionales y a la formación de recuerdos, como decía anteriormente. Finalmente, como conclusión de esta reflexión, podemos decir que el sistema nervioso central, con sus principales estructuras, componentes, representa el epicentro de la compleja red neuronal que gobierna las funciones del organismo humano. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo de esta reflexión he intentado explorar en detalle las características, las funciones de los componentes claves como la corteza cerebral, los tálamos, el hipotálamo, el hipocampo, los ganglios basales, la amígdala, entre otros. Y estas estructuras subcorticales y corticales desempeñan roles fundamentales en el procesamiento de información sensorial, en la regulación de las funciones vitales, en el control del movimiento, en la gestión de las respuestas emocionales, en la gestión del recuerdo. Esto es muy importante porque cuando nosotros comprendemos el alto significado que tienen estas estructuras del sistema nervioso central, se hace evidente su papel crítico en la salud, en el funcionamiento integral del ser humano, en la educación del ser humano, en el aprendizaje. Entonces, no es un asunto trivial. El conocimiento detallado de estas estructuras no solo amplía nuestra comprensión del cerebro humano y sus capacidades cognitivas, intelectuales, afectivas, emocionales, sino que también sienta las bases para investigaciones futuras desde la neurociencia, sobre todo para el desarrollo de tratamientos para trastornos neurológicos. Para la educación es muy importante también. En conclusión, finalmente podemos decir, para terminar, y escuchar sus reflexiones, sus aportes, preguntas, que la exploración de las principales estructuras del sistema nervioso central, pues nos permite apreciar la complejidad y la maravilla del órgano más complejo del cuerpo humano, así como su impacto significativo en nuestra experiencia cotidiana, en nuestro bienestar general y en la educación, que incluye la pedagogía, el currículo, la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y por eso decimos que la neuropsicología es una disciplina transdisciplinaria, transciencial. Y desde la comprensión de estos
procesos anatomofisiológicos podemos entender mejor el funcionamiento del cerebro, de la mente humana, los procesos neuromentales, neuropsicológicos y los procesos educativos y formativos que también tienen que ver con el funcionamiento del cerebro humano, porque sin funcionamiento del cerebro humano y del sistema nervioso central, pues sencillamente no hay vida humana, no hay educación. Les recuerdo, soy Alexander Ortiz Ocaña y espero sus aportes, preguntas, dudas, inquietudes y reflexiones. Cuídense mucho, abrazos y chao, se les quiere.